Qué alegría ver tanta gente. Sí. Buenas tardes a todos y bienvenidos al Círculo Vitoriano, junto con Héroes de Cavite y aquí estos dos máquinas que tengo a mi izquierda. Pues vamos a hablar un poco de Leyenda Negra, del General Mendizábal, del monumento de la Batalla de Vitoria. A todo esto me voy a presentar. Yo soy Carlos, vengo de la Asociación Héroes de Cavite, una asociación cultural de historia de España, para el que no sepa. Y empiezo por mi tocayo Carlos. Carlos, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Eso es. Y también licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Y es miembro de la Sociedad de Estudios Vascos. Corrígeme si me equivoco en algo. No, adelante, vas bien. Tiene varias publicaciones en el Diario Vasco, entre ellas. Así que, creo que es alguien que creo que nos va a aportar y nos va a contar cosas muy interesantes. Y aquí a mi izquierda, evidentemente, tengo aquí a Patxi Viana, que también es doctor en Historia por la UPV. También, su vida profesional también se ha dedicado a la enseñanza, sobre todo en Historia, ¿verdad? Sí. Y tiene varias publicaciones en revistas, tanto españolas y libros, revistas americanas incluso, y en prensa, que nos hablará someramente sobre el monumento, varios temas más, pero especialmente sobre el monumento de la Batalla de Vitoria. Así que, empezamos, Patxi. Empiezo yo. Perdón, Patxi, Carlos. Tocayo, te paso el micrófono. Muy bien, pues muchas gracias. Tocayo, Carlos, por Carlos Torres, para distinguir Carlos Torres de Carlos Rilova, por la presentación. Gracias al Círculo Vitoriano, a Íñigo Montoya, miembro del Círculo Vitoriano y muy interesado porque es familia del general del que hoy vamos a hablar. Y pues a Héroes de Cavite también por estar impulsando estas cosas aquí, ¿no? Estamos aquí mano a mano con Héroes de Cavite en Navarra, Guipúzcoa, Álava, en fin, así sea y por muchos años, porque como bien ha dicho mi tocayo, pues estas cosas se deben saber y debemos desarrollar todas estas cuestiones, ¿no? Trabajo yo aquí ya desde hace tiempo también con la Asociación Histórica de la Batalla de Vitoria, de 1813-2013, y andábamos en estas, por así decir. ¿Qué es lo que presenta hoy Héroes de Cavite? Pues presenta lo que veis en el cartel, lo que habréis visto en el cartel en la calle y lo que habréis visto anunciado en las agendas de los principales diarios de Álava, de Vitoria. Labor que hay que reconocer una vez más a Íñigo Montoya, porque ha sido él el que ha movido toda esta cuestión de la nota de prensa y demás. Gracias, Íñigo. Si ha venido el público hoy, pues se lo debemos en gran parte a él. Bien, el título que se ha elegido genérico, el que se negoció, por así decir, entre Héroes de Cavite, Círculo Vitoriano, que nos acoge hoy en su seno, es Leyenda Negra y Destrucción del Patrimonio Histórico. El caso del monumento a la Batalla de Vitoria y el general Gabriel de Mendizábal. Ahora la pregunta es, yo empiezo a hablar ya en lo que sería mi conferencia, antes de ceder la palabra a mi, como se diría en el siglo XIX, eximio colega Patxi Viana, y el título que puse yo, el subtítulo, es Leyenda Negra y Guerras Napoleónicas, el caso del general Mendizábal. Ya estoy presentado, soy doctor en Historia Contemporánea, como ha dicho mi tocayo, pues colaboro con prensa, con el Diario Vasco, publicando sobre temas de historia. Ya llevo 30 años en esta pelea de la historia, también como docente últimamente, en los últimos años, en San Sebastián. Y ¿qué hago yo aquí, ¿no? En Héroes de Cavite? Y la respuesta siempre es, pues, sencillamente no puedo creer que después de 30 años no se dé el pábulo necesario que se debe dar a nuestra historia, que es lo que vamos a ver hoy a través de las guerras napoleónicas, personajes como el general Mendizábal y el monumento a la Batalla de Vitoria, bien conocido de todos los aquí presentes, ¿no? Como vitorianos. ¿Qué pasa con la leyenda negra? Lo primero que nos preguntamos con la leyenda negra es ¿y qué tiene que ver la leyenda negra? Porque lo primero que pensamos es América, Bartolomé de las Casas, o como mucho pensamos, la propaganda anti-española, o anti-Augsburgo más bien, ¿no? Contra la dinastía de los Augsburgo, tanto austríacos como españoles, durante la guerra de los 80 años, entre finales del siglo XVI y
bueno, en realidad hasta 1648, hasta que se firma la Paz de Westfalia, que acaba con las llamadas guerras de religión. Siempre asociamos eso, lo que sería leyenda negra, pues esas imágenes tópicas que estáis viendo en el PowerPoint, ¿no? El indio maltratado, el duque de Alba comiéndose niños en Holanda, etcétera, ¿no? ¿Qué tendría que ver esto con las guerras napoleónicas? Pues en principio nada, ¿no? O incluso se podría decir, ya están estos, esa gente hablando de la leyenda negra. Voy a hacer un somero análisis de si existe o no existe la leyenda negra como objeto de estudio serio para la historia. Hay profesores, y no solo para la historia, sino específicamente para la historia de las guerras napoleónicas. Es lo más remoto. Siempre que pensamos en la leyenda negra, remotamente pensaríamos en las guerras napoleónicas. Bien, quien tenéis en pantalla, este muchacho de risa plena, de sonrisa plena, es Edgar Straehle, y es, bueno, un especialista en temas históricos del siglo XIX sobre todo. Es parte del comité de redacción de una de las revistas que más está divulgando el tema de guerras napoleónicas en España, que es L'Aigle, el Águila, por el tema de la águila napoleónica. Publicó el 28 de marzo de 2024 en una revista evidentemente comunista, que es Mundo Obrero, como se ve por la hoz y el martillo, un artículo en el cual decía, su opinión como historiador era que en realidad la leyenda negra como objeto de estudio histórico serio no existía. Existía solamente como una especie de espantajo político utilizado por los nacionalistas separatistas catalanes y desde el otro extremo, pues desde la derecha, lo que llama el derecha nacionalista española, que podríamos identificar con el partido Vox, ¿no? De hecho, se sacó un libro hace cosa de un año que es Vox frente a la historia, que tenéis en la portada, ¿no? Ahí se habla en ese libro por varios catedráticos, profesores, historiadores y demás investigadores. Se dice, pues bueno, es que esto, cómo manipula Vox, la ultraderecha tan ubicua últimamente, todo el tema de la historia, ¿no? Y para Straehle, para el profesor Straehle, de una universidad catalana, pues el asunto es ese. Él es especialista en guerras napoleónicas y ya no solamente es que lo asimila a las guerras napoleónicas el tema de la leyenda negra, es que incluso niega que haya que hacer caso por parte de los historiadores a la cuestión de la leyenda negra, que sería solamente un ariete político utilizado por tirios y por troyanos, ¿no? O como decía Unamuno, por unos y por otros. Bueno, hay variedad de opiniones. Aquí tenemos a Sergio Fernando Riquelme, que es el señor de la cazadora amarilla que está en medio de la imagen, ¿no? Él publicó en otra revista, que podría ser la cara opuesta del Mundo Obrero, que es Nova Ciencia, y publicó el 20 de febrero de 2023. Es decir, prácticamente están separados los artículos por un año. La tesis que sostiene Riquelme es la de que, bueno, en realidad la leyenda negra fue un bulo, así, utiliza esa palabra que tanto se utiliza ahora, un bulo exitoso en los siglos XVIII y XIX, en el cual ya no solamente es que otros países pensasen o hablasen mal de España, sino que dentro de España se había asimilado pues toda esta cuestión de una historia negativa por parte de España, ¿no? Hacía suyas las tesis más conocidas de María Elvira Rocabaria, Fracasología. Ha sacado varios libros sobre el tema de la leyenda negra, la imperiofobia, etcétera, etcétera. Él estaría, digamos, en la línea opuesta a Straehle, no solo metodológica, no solo como historiador, sino políticamente, pues también parece que estarían en bandos opuestos, ¿no? En realidad, si investigamos sobre la leyenda negra, dejando aparte a Julián Juderías, que fue uno de los pioneros, pues parece que sí, que realmente sí existe una leyenda negra, y no porque lo sostengan, digamos, demagogos de un tipo de ideología como podía ser la nacionalista separatista catalana, o bien a esa ultraderecha, tanto se cuelga ese San Benito de ultraderecha últimamente, ¿no? Hay personajes pues de toda índole política, o de una índole política incluso pues que se diría progresista, ¿no? Es el caso de Vicente Blasco Ibáñez. Morirá en 1928 en el exilio, huyendo de la dictadura de Primo de Rivera. Emilia Pardo Bazán, mujer liberada, divorciada, comentaba con Íñigo antes de entrar, digo, además fue la primera que tuvo en España, o una de las primeras que tuvo carnet de conducir y coche, y estamos hablando de principios del siglo XX, así que fijaos lo moderna que era Emilio Pardo Bazán. Y ella, sin embargo, decía que sí, lo mismo que Vicente Blasco Ibáñez, decía pues que había una leyenda negra, efectivamente. Ya digo, incluso dejando aparte a Julián Juderías, ¿no? Que podría ser más cuestionable. Julián Marías, padre de Javier Marías, el famoso literato, académico de la Real Academia de la Lengua Española, pues también decía que existía esa leyenda negra, en fin. Y bueno, ni Riquelme ni María Elvira Rocabaria pues han inventado nada con respecto a esta cuestión de la leyenda negra, ¿no? Esto
Pardo Bazán, Blasco Ibáñez, Julián Marías, etcétera, tenían a dónde agarrarse. Este señor que está en medio, con aspecto dieciochesco, es Nicolas Masson de Morvilliers. Juro que no he encontrado una imagen mejor de él. No lo he puesto para decir, fíjense qué malo es este individuo que creó la leyenda negra en el siglo XVIII. En la enciclopedia, la famosa enciclopedia de la Ilustración, etcétera, etcétera, él decía en pregunta retórica, ¿qué se debe a España? ¿O qué debe la historia a España? ¿O qué debe Europa o el mundo civilizado a España? Nada, absolutamente, salvo barbarie. Basándose en la cuestión muy manida de lo que era la leyenda negra antiespañola del siglo XVI. Ya empieza a aparecer a partir del siglo XVI Bartolomé de las Casas, las barbaridades que han cometido los españoles en la conquista americana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso Masson de Morvilliers lo coge en plena época de la Ilustración y vamos, lo magnifica y lo proyecta al mundo, ¿no? España es un país de bárbaros y un país atrasado. La cuestión es si esto sería válido para la historia. Es decir, pues puede haber mucho debate por parte de literatos como Blasco Ibáñez, algún filósofo como Julián Marías, realmente esto debería interesar a los historiadores. Según Straele, no deberíamos interesarnos porque es pues, una cuestión política, por así decir, manejada. Y bueno, pues ¿habría o no que meterse en un estudio serio de lo que sería la leyenda negra? Pues hay bastante divergencia en este tema. Tenemos, por ejemplo, otros historiadores, como es el caso de Daniel Aquilhué. Él participa mucho en recreación histórica de época napoleónica, así que yo creo que ha estado bastantes veces por aquí en Vitoria y probablemente la semana que viene lo tengáis por aquí. Ha escrito un libro con bastante difusión que es España con honra, y él, a pesar de estar también en la revista L'Aigle, en el comité de redacción, lo mismo que Straele, opina que sí, que existe la leyenda negra y que es necesario estudiarla por los historiadores. O sea que hay personas, digamos, en la misma onda, en todos los aspectos, laborales, etcétera, de carrera académica. Unos piensan que no y otros piensan que sí, ¿no? Bueno, de hecho, hubo una reciente polémica, como no, política, en este caso concretamente por el 2 de mayo, con la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, y Daniel Aquilhué en las redes sociales recomendaba a Isabel Díaz Ayuso que leyese su libro España con honra y se diese cuenta de que la leyenda negra era muy nociva para España. Así están las cosas con respecto a la leyenda negra, ¿no? Con respecto a los historiadores, los políticos, etcétera. Luego hay pesos pesados, auténticos pesos pesados de la historiografía española, como es el caso de José Varela Ortega. Lleva muchísimo tiempo escribiendo, es uno de los principales contemporaneistas españoles, es catedrático y bueno, pues ha escrito, por ejemplo, España, un relato de grandeza y odio. Y él dice que efectivamente, en los siglos XVIII y XIX se creó una imagen de España como país genocida, país atrasado, país inútil, por así decir, en fin, toda una auténtica caricatura, ¿no?, de lo que es la historia de España. Y él sí considera que existe esa leyenda negra, que empezó a funcionar a partir del siglo XVIII y XIX con mucha intensidad y que, bueno, pues que es digno, es un tema digno de estudio por parte de los historiadores. En un extremo tendríamos a Edgar Straele, profesor también universitario, historiador académico, y por otro lado tendríamos a José Varela Ortega, pues que uno sostiene, no ha lugar estudiar la leyenda negra, es una bobada, es una cuestión política, y por otro lado, pues un José Varela Ortega, que yo creo que tiene un peso específico importante dentro de la historiografía española, diciendo que sí, y escribiendo todo un libro precisamente dedicado a eso, ¿no? Y aquí es donde entramos con nuestro monumento y con nuestro general, ¿no? En fin, José Varela Ortega dice en su libro que en los siglos XVIII y XIX es pena que empezase a triunfar la idea de la leyenda negra en toda Europa, viendo a España como un pueblo atrasado, indolente, inútil, que no vale para nada, precisamente cuando España está destacando muchísimo en la historia en esos momentos como un país avanzado, es un país ilustrado, es un país donde florecen las sociedades de amigos del país, que son sociedades de ilustrados, de la filosofía de las luces, ¿no? También cabría decir que, bueno, que en estos momentos, a comienzos del siglo XIX, España se convierte en líder de toda Europa para combatir a una potencia, como es el caso de la Francia napoleónica, con ínfulas de ser hegemónica o incluso tener la supremacía sobre toda Europa, a golpe de bayoneta. Esas son las garras napoleónicas, ¿no? Bueno, en fin,
realmente vamos a dar por hecho que sí que existe una leyenda negra que empieza a intensificarse a partir del siglo XVIII y XIX, y que es digna de estudio por parte de los historiadores. Es decir, que esto no es una reunión de extravagantes ni de excéntricos que, bueno, vamos a mirarnos en la herida, vamos a pensar cómo nos odian en el resto del mundo y qué manía nos tienen, ¿no? Esto Pachi lo sabrá bien como docente de hace muchos años de es que el profe me tiene manía, ¿no? Bueno, pues eso, parece que la leyenda negra se convierta en eso, ¿no? Es que nos tienen manía y nos odian y por eso hay leyenda negra, ¿no? En realidad es una cosa pues más profunda y desde luego está relacionada no solamente con el tema de América o con el tema de la guerra contra los holandeses durante 80 años, sino que está relacionada con las guerras napoleónicas claramente, ¿no? España ha tenido, como os digo, un papel importante en lo que son las guerras napoleónicas. Bien se sabe aquí en Vitoria, evidentemente, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es recapitular, ¿qué imagen tenemos de los británicos? A través del cine, por ejemplo, películas como Zulu, una de las primeras, bueno, la primera en realidad en la cual Michael Caine tuvo un papel protagonista. Nos habla de la guerra anglo-zulú, de la conquista de Sudáfrica por parte de los británicos, etcétera, y vemos allí el clásico ejército británico con su salacot blanco, su guerrera roja. En fin, hay una imagen gloriosa, por así decir, ¿no? En los medios de comunicación masivos. Parece que eso ha sido inveterado, que ha sido desde siempre. ¿Realmente la Gran Bretaña de las guerras napoleónicas era ese potente ejército? El mismo Napoleón, en el Memorial de Santa Elena, decía la maldita guerra de España, la úlcera española. Se convirtió la guerra en España en una escuela de guerra para los británicos. El ejército británico en aquella época no era un ejército muy potente, ¿no? Esta caricatura que os he puesto en medio yo creo que refleja bastante bien el ejército británico. La Marina sí, la Marina de Nelson, como veis aquí en este librito de investigación sobre lo que es la Marina de Nelson, de Osprey, ¿no? Que son unos libros muy buenos, muy bien ilustrados, muy en la línea de Almena, por ejemplo, el que sacó la batalla de Vitoria, el recientemente desaparecido y llorado Emilio la Reina. Bueno, sí, efectivamente, esa Marina de Nelson existe, esa Marina gloriosa, pero es lo único, que coincide con la mitificación posterior de lo que serían las fuerzas británicas durante las guerras napoleónicas. Los británicos tienen un ejército bastante malo, y ese aserto de Napoleón en el Memorial de Santa Elena es bastante exacto. Fue una escuela de guerra. Ellos realmente forjaron su ejército de la gloriosa época victoriana y eduardiana, el que vemos luego en películas como Zulu, lo forjaron durante las guerras napoleónicas. Si hubiese fallado, y habría fallado, la Marina de Nelson y hubiese quedado el camino expedito para que llegasen las tropas de tierra francesas a Gran Bretaña, no tenían una fuerza militar como para hacer frente a Napoleón. Bueno, de hecho, la batalla de Bailén en julio de 1808, los acontecimientos posteriores, como decía Emilio la Reina una vez más, decía está el 2 de mayo, pero luego venía el 3, el 4, el 5 de mayo y a ver qué se hacía, ¿no? Después de la primera insurrección contra los franceses. Pues aparece un gobierno antinapoleónico en España y aparece un ejército antinapoleónico en España, y eso para los británicos es un auténtico balón de oxígeno. Estaban completamente cercados, prácticamente por la Europa napoleónica. España es hasta 1808 aliada de Napoleón. Bueno, de repente llega este balón de oxígeno, los españoles se hartan de ese mal aliado que es la Francia napoleónica y se vuelven contra él, y por lo menos una gran parte de la sociedad española, el ejército, la administración, las élites, por así decir, se pone a la cabeza, ¿no?, de esa resistencia antinapoleónica. Esto es completamente verídico. Voy a poner muchas caricaturas de estas. Son caricaturas que el público británico veía en Inglaterra, en Gran Bretaña, durante esta época. Es curioso, pero la imagen que se da del español en aquella época durante las guerras napoleónicas es la de lo que llaman los ingleses un bragadocho, es decir, un matasiete, un miles gloriosus. Y lo curioso, como podéis ver en la imagen, es que se representa al español de 1808 vestido con unos ropajes pues como del siglo XVI, ¿no? Un matachín de los que aparecían en las comedias del siglo de oro. Bueno, pues esta es la imagen que se da. Lo asombroso del caso es que, a pesar de necesitar Gran Bretaña a ese aliado que es España, sobre todo, Portugal, digamos, es un aliado menor, pues dan esa imagen de lo que sería el español. Y es una imagen que persiste. Rara es la vez en la cual las imágenes populares que se dan del aliado español en Gran Bretaña coinciden con lo que eran las fuerzas combatientes en España en aquel momento, ¿no? Fuerzas de ejércitos como los que guía el general Mendizábal en su momento, ¿no?
Los historiadores británicos, como veis por la portada de Spanish Army of the Napoleonic Wars, etcétera, ya han hecho, digamos, ese descuento, y ellos efectivamente, pues bueno, han hecho una reconstrucción de lo que eran los ejércitos españoles en aquella época bastante realistas, ¿no? Bueno, ahí tenéis en imagen pues unidades que combaten en el centro, unidades que combaten bajo las órdenes de Mendizábal, por ejemplo, ¿no? Están los de Mina, vestidos con el uniforme de color frailengo, marrón. Están los húsares también. El del centro es un jefe de partida, ¿no? Un guerrillero sería, pero bueno, los otros son regulares que están dentro del ejército que va a liderar a partir de 1811 el general Mendizábal, ¿no? Rara vez coinciden, como veis en la caricatura o en la imagen popular, la imagen real del español que está combatiendo por Gran Bretaña en la península, ¿no? Todo esto es una leyenda negra, al fin y al cabo, es convertir al aliado español en lo que decía Masson de Morvilliers, una nación indolente, una nación que no avanza, una nación que está anclada en el siglo XVI y ahí se ha quedado con sus glorias, ¿no? Y además es una imagen contagiosa, porque resulta que, bueno, nuestro querido rey José I pues tiene aspecto, como vemos en los cuadros oficiales, pues de un francés, en fin, un europeo de principios del siglo XIX. Sin embargo, en los grabados populares británicos resulta que se contagia, y cuando aparece, ahí lo están manteando sus súbditos, están todos vestidos como personajes de comedias del siglo XVI o XVII, ¿no? Los artistas, entre comillas, británicos llevan aquí la contraria incluso a Goya. Fijaos, por ejemplo, este cuadro de Goya, El juego de la gallina ciega, en el que, bueno, sí, hay ciertos elementos como la redecilla, el marsellés, que, bueno, pues no están, digamos, en la misma línea que el resto de la moda europea, pero si observáis el resto de personajes, tanto femeninos como masculinos, van vestidos como los europeos del siglo XVIII, no como personajes de comedias de Calderón de la Barca o de Lope de Vega. Asombroso, ¿no? Esto, si queremos, no lo podemos llamar leyenda negra, pero es que en realidad lo que decía Masson de Morvilliers sobre los españoles, que eran un pueblo atrasado, indolente, inculto, exótico en realidad para el resto de los europeos, pues ahí está. Bueno, de hecho es que llega a haber imágenes incluso delirantes, ¿no? Como el pastel español que está en el Museo Británico hoy día. Ahí José I aparece vestido con unas ropas, como veis, totalmente extravagantes para un europeo del siglo XIX, de principios del XIX. Va vestido pues otra vez con ropas con los acuchillados y demás, lo característico del siglo XVI-XVII, ¿no? Y curiosamente del pastel están saliendo fuerzas españolas que ya incluso llevan la bandera rojigualda y el viva Fernando VII y demás. Os he sacado el detalle para que veáis, bueno, lo que está saliendo del pastel más o menos sí coincide, ¿no? Gente con bicornios, chisteras, bayonetas, mosquetes, etcétera. Bueno, y sin embargo José I pues se ha contagiado de la indolencia y del atraso español y aparece vestido pues como un personaje de Calderón de la Barca o de Lope de Vega, ¿no? Vamos, lo malo no es solamente eso, lo malo es que incluso hay grabados populares en los cuales pues se ve, como veis aquí, partida de guerrilla, y los que aparecen son unos tipos en medio de un paso de montaña debajo de una cruz asaltando, pues no se sabe a quién exactamente, pero bueno, esto más que combatientes pues son bandoleros, ¿no? Esa imagen que tienen los británicos de los países meridionales, ¿no? Está todo lleno de banditis o de bargadochios que van a sacar la espada ropera en cualquier momento para liquidarte. Incluso cuando intentan simpatizar, digamos, con los españoles de las guerras napoleónicas, pues ya veis, el otro grabado, hay un británico vestido con una cruz, no sé, parece que va a enfrentarse con vampiros o algo por el estilo. Es todo completamente contradictorio. Lleva una cruz que parece más digna de una procesión que de un ejército, donde va escrita en una banderola un lema revolucionario, que es libertad o muerte. Que los primeros que lo utilizan son los revolucionarios norteamericanos, que tanto debían a los españoles y a su ejército, por cierto. Y los nobles españoles que van detrás, nobles en el sentido de que gente tan noble y que gente tan maravillosa que nos está ayudando a los británicos, pues van vestidos otra vez con ropas del siglo XVII o de principios del XVII, del XVI. Siempre esa imagen, ¿no? Es realmente llamativo que la propaganda de guerra que normalmente se utiliza para denigrar al enemigo se utilizase para denigrar en este caso al aliado, ¿eh? Al aliado siempre español se le está poniendo, digamos, por debajo, ¿no? de esto, de lo que sería el ejército británico. Bueno, en fin, vamos a entrar ya con el general Mendizábal. Sabemos mucho, por ejemplo, pues de la retirada de Dunkerque, ¿no? En 1940, que es un éxito, que se saca 300.000 hombres de las playas, etcétera, etcétera.
Pero, por ejemplo, ¿qué sabemos de la maniobra de diversión del general Mendizábal para sacar el único ejército que le queda? El único ejército, y esto lo dicen historiadores británicos como Christopher Somerville, en La Marcha de la Muerte. Es una retirada entre el invierno de 1808 y 1809, terrible, a través de lo que es la cornisa cantábrica. Confluyen los ejércitos españoles, o lo que queda de ellos, y el ejército británico, el único, el que dirige Sir John Moore, que muere allí, en La Coruña. Y bueno, pues se ha hablado mucho de Dunkerque, ¿no? Ha habido películas y demás, pero sin embargo, pues el Dunkerque español, es decir, de los aliados españoles sacando del apuro a los británicos, cero. En Lugo, el general Mendizábal se encarga de hacer una maniobra de distracción para permitir reembarcar a los aliados británicos lo que les queda de su ejército. Bueno, luego regresan los británicos a lo largo del año 1809. Estamos en las mismas. Sabemos mucho de Torres Vedrás, de todo lo que hace Wellington y demás. Pero ¿qué sabemos, por ejemplo, de los cuadros? Hay un título hoy día de la nobleza reivindicado, que es el de Conde de Cuadro de Alba, y es el título que se dio a Gabriel de Mendizábal. ¿Por qué? Pues porque había formado cuadros durante la batalla de Alba de Tormes. La batalla no se gana, pero es una victoria moral, que eleva la moral del ejército español, de los ejércitos españoles, y le anima a continuar en la lucha. Claro, ¿qué ocurre? Pues que por un lado está la imagen que proyectan los británicos de un ejército anticuado, unas antiguallas medio aleladas que siguen al británico como quien siga al flautista de Hamelin, y en realidad, como veis en el dibujo, pues lo que hay es un ejército, y es un ejército capaz de enfrentarse a la caballería de élite en Alba de Tormes del general Kellerman, los húsares de Kellerman, por ejemplo, de la división Kellerman, que son el típico húsar de las guerras napoleónicas al que estamos acostumbrados. Bueno, pues sin embargo, durante las guerras napoleónicas ya se crea una mala imagen del español, una leyenda negra, si queremos llamarla así, ¿no? Se vaporiza a los ejércitos españoles, se vaporiza a los generales españoles. Lo único que queda es una especie como de figura folclórica del español, y lo malo de todo esto no es que esto ocurra en el siglo XIX, sino que sigue ocurriendo en el siglo XX y en el siglo XXI. El cañón de Forrester, por ejemplo, que ya habréis visto la película con Sofía Loren, Cary Grant y demás, vamos, que es delirante la película. Llevan un cañón que no se sabe dónde se ha sacado. En la novela dice que es de 18 libras. A mí me parece que lo menos es de 40 libras ese cañón. Bueno, es delirante, como digo, la película. Frank Sinatra haciendo de guerrillero. Cuando llega Cary Grant a Santiago de Compostela, aquello está lleno de vagabundos que le miran con mala cara al inglés, como, ¿esto qué es? Bueno, eso en los años 30 del siglo XX, con el cañón de Forrester, que incluso se ha llevado al cine con figuras de este primer orden. Luego, sin embargo, en el siglo XX y XXI tenemos a Bernard Cornwell, Sharp y el oro de los españoles. Los españoles no saben formar en cuadro, los españoles son una caricatura del ejército británico. En fin, desde el punto de vista académico histórico es lo que digo, delirante, ¿no? Y evidentemente hay figuras como los cuadros de Alba de Tormes o como el general Mendizábal, tienen que borrarse. De la retirada de Burgos, por ejemplo, de 1812, sabemos algunos historiadores, como es el caso de Arsenio García Fuertes, que habla del ejército del general Mendizábal, que es el séptimo ejército. La batalla de Vitoria, el objetivo de Wellington era ganarla en 1812, pero para eso tenía que tomar Burgos. No lo consigue. Tenéis ahí en el mapa Burgos Grove, que es una calleja de Londres donde los londinenses, que tenían un pique municipal con Wellington, ya pasadas las guerras napoleónicas, les fastidió mucho su política municipal, y para recordárselo dijeron: vamos a nombrar una de las calles de Londres, que todavía se llama así, Burgos Grove, para que te acuerdes de que en Burgos todos tus grandes planes de acabar con la guerra en 1812 y demás se fueron al garete. No hubo batalla de Vitoria ese año, la hubo al año siguiente, y fue gracias precisamente a que en la retirada apresuradísima desde Burgos, el ejército del general Mendizábal, que estaba sosteniendo el frente del norte desde Asturias desde la frontera entre Asturias y Santander hasta la frontera con Aragón en Navarra, es el que se encarga de cortar el avance de los franceses que van en persecución de Wellington, que se tiene que retirar más allá de Salamanca. La batalla de los Arapiles, bueno, sí es una batalla importante, pero vamos a decirlo en términos coloquiales, Wellington la pifia en Burgos, tiene que salir corriendo. ¿Quién es el que le saca del apuro? El séptimo ejército español, que está allí. Bueno, él no lo reconoce jamás en los despaches, ¿no? Yo no sé si hay guerrilleros allí, no sé qué está haciendo el general Mendizábal. Pues el general Mendizábal, hijo mío, está avanzando mientras tú te retiras y está asegurando el terreno para que en primavera de 1813 el ejército pueda avanzar
sobrepasar Burgos, llegar a Vitoria y dar la gran batalla aquí en Vitoria. Bueno, todo eso, claro, evidentemente en caricaturas en las que salen los españoles vestidos como en una comedia de Lope de Vega, pues adiós, eso vuela. Eso con ser malo y con ser singular, pues no es tan malo como el hecho de que, bueno, luego tenemos un escritor traducido a muchas lenguas, vendido por millones, como es el caso de Bernard Cornwell, que tiene una serie dedicada a las guerras napoleónicas, la famosa serie del fusilero Sharp. Hay una que es la batalla de Vitoria, pero en ese libro, olvidaos, hay una moda Vitoria, que por cierto es un hallazgo aquí de Pachidiana, ¿eh? Tenemos una modista que se ha encargado, luego si queréis podéis recoger alguna tarjetita para ver en la web de ella, la reconstrucción de esa moda que se hizo en 1813 en Londres por parte de la realeza británica, la duquesa de York y la propia regente, ¿no? En ese momento no hay rey porque el rey está pues un poquito perjudicado mentalmente, ¿no? Y bueno, pues se hizo, la duquesa de York encargó a su modista, los royals, que dicen los británicos, encargaron que se hiciese esa moda, la moda Vitoria, para celebrar la victoria en Vitoria, que era, menos mal que esta vez lo hemos conseguido, porque en 1812 estábamos a punto de irnos al garete. En las novelas no aparece la retirada apresurada de 1812, no aparece el ejército español cortando el avance de los franceses para que se puedan retirar a Torres Vedrás los británicos, no aparece la moda Vitoria. Aparece algún teatro de Guiñol en la calle, de Victoria en Vitoria, se acabó. El general Mendizábal ni está, ni se le espera, ni se sabe nada de él, y mejor que no se sepa, porque no faltaba otra cosa que Wellington hubiese salido del apuro gracias a un general español, ¿eh? He puesto el libro de nuestro amigo y compañero Gonzalo Serrats, el general Álava y Wellington. Todo lo que él ha invertido durante años de investigación y demás, en esas novelas tampoco aparece, ¿eh? Si aparece Álava en las novelas de Sharp es como una especie de alivio cómico, comic relief, una especie de personaje trágico al que Wellington le llama para echarle broncas. Broncas porque, a ver, ¿qué clase de ejército tienen ustedes que nos han dejado en la estacada? Los españoles siempre dejan en la estacada a Wellington. La historia es distinta, ¿eh? La historia, como espero estar demostrando, pues va por otros derroteros, ¿no? Se crea ese relato, como digo, pues si no queremos llamarle leyenda negra, no le llamemos. Lo que pasa es que se parece muchísimo a la leyenda negra, ¿no? Y entra en el terreno de las guerras napoleónicas. Y las guerras napoleónicas relacionadas con la batalla de Vitoria y con todos estos acontecimientos que voy desgranando aquí, ¿no? He tachado también en la foto y he puesto un interrogante en el monumento de la batalla de Vitoria, sobre el cual nos va a ilustrar en nada, porque yo ya voy terminando, Pachidiana. Curiosamente, en la batalla de Vitoria, ¿en qué estaría yo pensando? Bernard Cornwell pone notas históricas, o que él llama históricas, y resulta pues que dice que, bueno, que estos desgraciados de españoles tendrían que tener más monumentos a Wellington en España, que lo sepan. Y dice, y el único que tienen es el de la batalla de Vitoria. Bueno, por parte de la autoridad, entre comillas, de Bernard Cornwell, el monumento en la plaza de Vitoria está bien, y sin embargo las autoridades pues se pasan de frenada diciendo no, vamos a quitar este monumento. Le van a dar un disgusto al pobre Cornwell, la verdad, si lo quitan, y el hombre ya está muy mayor, ya está casi para entregar la cuchara, como se dice coloquialmente, ¿no? Y dejar de azotarnos las meninges con esto de Sharp y de que los británicos y Wellington ganaron ellos solos la guerra y el resto de los españoles, pues como se ve por los chorreos que le da al general Álava cuando aparece, si es que aparece en las novelas, pues no hicieron nada, ¿no? Nada más que estorbar el monumento, pues a quitarlo. Pues a ver quién se atreve, y a ver quién se atreve a decírselo a Bernard Cornwell. Bueno, se ha creado un relato de que no nos hemos defendido. Vuelve a América ese relato. Hay uno de los episodios de las novelas de Sharp, El Diablo de Sharp, que es también delirante, es de recorte. Habla de las guerras criollas de independencia en 1821. España pierde las colonias, los virreinatos, como queramos llamarlo, sencillamente, porque es un país indolente, atrasado, que no debe nada el mundo a España. Es un país, lo que decía Masson de Morvilliers en el siglo XVIII, un país inculto, atrasado, en fin, lo que vemos en las caricaturas británicas. Gaspar Ruiz es una novelita corta de Joseph Conrad, machaca sobre eso. Luego en el siglo XX y XXI Bernard Cornwell vuelve sobre el tema. No fue la City de Londres, bueno, sí se habla un poco de los comerciantes de la City que pudieron meter
dinero para que los insurgentes americanos pues hicieran esto, pero fundamentalmente es que España es un país atrasado, como veíamos en las caricaturas del siglo XIX. De ahí se alimenta, de Gaspar Ruiz, por ejemplo, de relatos como Gaspar Ruiz o de las caricaturas de principios del XIX, se alimentan autores como Bernard Cornwell, y esto es creído por millones de personas en el mundo sencillamente pues porque Bernard Cornwell es un escritor muy difundido. Los Ayacuchos de Pérez Galdós. Bueno, Pérez Galdós lo tenemos ahí entre los ilustres, etcétera, etcétera, pero esta novela es que no habla en ningún momento de las guerras de independencia criollas, ni para defender siquiera a España, ni para contrarrestar relatos como el de Gaspar Ruiz, de Joseph Conrad, que luego se repercute en el siglo XX y XXI a través de Bernard Cornwell. Los Ayacuchos habla sobre todo del general Espartero, y además ya lo dice Pérez Galdós, es que ni siquiera estuvo el regente, que en ese momento Espartero es el regente, está hablando de la España de 1840, pero bueno, se le ha colgado el mote de Ayacucho, de esa batalla que acaba, digamos, pues con la presencia española en Sudamérica. Ya vais viendo cómo hay algo que se parece a la leyenda negra, algo que aparece por ahí en el siglo XVIII, que luego los británicos compran ese discurso a pesar de ser aliados de los españoles en las guerras napoleónicas, y se va repercutiendo de siglo en siglo. En el siglo XX, en el siglo XXI, todo lo que conoce el público, precisamente gracias a esas publicaciones, pues vaporiza. Ejércitos como el séptimo ejército del general Mendizábal, al mismo general Mendizábal, el papel real que tuvieron las tropas españolas, las fuerzas españolas en las guerras napoleónicas, y nos devuelve a América, y nos devuelve a una América en la cual pues vuelve la leyenda negra por sus fueros. Se habla de todo lo negativo. España pierde esos territorios pues porque es indolente, es atrasada, es oscurantista. El diablo de Sharp lo dice, y si lo dice el diablo de Sharp pues era verdad. Se obvia, pues por ejemplo, que España, en esto ha insistido mucho Héroes de Cavite y tiene razón, abre gracias a las investigaciones de un matemático guipuzcoano, en este caso Andrés de Urdaneta, se descubre la ruta segura para unir 3 continentes: Asia, América y a través de América Europa. Una línea de comercio mundial riquísima, daba 400% de beneficio, las cargas que se desembarcaban en Cádiz desde Asia a través de América. Y bueno, pues desaparecen un montón de personajes, como es el caso, por ejemplo, del almirante Gaztañeta, que pertenece a una época en la que se supone que España está hundida totalmente en el oscurantismo, para variar, que es la época de Carlos II. Desaparecen personajes todavía más desconocidos, como es el caso de Manuel de Agote, que es un guipuzcoano que sigue las huellas del Cano, y de hecho es el que erige, con su propia fortuna personal conseguida en Asia, erige una estatua de Juan Sebastián Elcano, la primera que se erige en Guetaria. Todos estos personajes han desaparecido. Malaspina también desaparece. Esa gente no va a aparecer en las novelas ni en las películas que ven millones de espectadores o de lectores en el mundo, ¿no? Todo esto desaparece. Insisto y acabo ya. Los historiadores británicos, incluso, como es el caso de Edward Roberts, que además es Lord, por cierto, tiene asiento en la Cámara de los Lores, en libros como Napoleón y Wellington, por lo menos un par de páginas dedican a decir pues que este es un relato pues bastante delirante. Ese relato que empieza con ilustrados presuntamente como Masón de Morvilliers, que sigue con caricaturas en las que los españoles, aquí tenemos el Congreso de Viena reunido, todos van vestidos con ropa del siglo XIX, y el español va vestido pues otra vez se lleva lo que se supone que se quiere llevar del Congreso de Viena, y va vestido otra vez del siglo XVI, principios del siglo XVII. En fin, ¿no queremos llamarlo leyenda negra? Pues no lo llamemos leyenda negra, pero a mí me parece que coincide bastante bien todo este tema con, ya vemos el recorrido, ¿no? de América a Europa, y después a través de Europa, de la Europa de las guerras napoleónicas o posnapoleónicas, porque Napoleón aparece en El diablo de Sharp, es uno de los personajes, es justo el año en el que muere Napoleón, en 1821, reaparece otra vez. ¿No lo llamamos leyenda negra? No lo llamemos, pero desde luego son las características, ¿no? Y el tema es que todo esto está ahí, son presencias y ausencias atronadoras, tanto en nuestras bibliotecas como en nuestras televisiones, en nuestras pantallas de ordenador, etc. Y finalmente habría que decir, va a ser también esa ausencia atronadora de todo este relato verídico, que no relato inventado como el que vemos en ciertas fuentes británicas, va a estar también ausente de nuestras plazas, en este caso de la plaza principal de Vitoria. Pues ya cedo la palabra aquí a Pachi Viana, el micrófono, y que él nos ilustre pues lo que ha pasado con el monumento, o va a pasar. Sí.
Arratsaldeon, buenas tardes. Ahora vamos a seguir con la leyenda negra, no, pero quizá leyenda gris. La leyenda gris que tenemos con nuestro monumento. Y entonces va a ser una... vamos a ver si desarrollamos aspectos de visión, de ver si leemos todas las imágenes que se nos presentan, a ver si vemos algo más allá o qué es lo que nos quieren decir. Entonces, si empezamos con esta primera imagen en la cual un poquito más para que no se te oiga. Más cerca de nuevo. No sé si realmente... A ver, ahí mejor. ¿Cómo va? ¿Se me oye mejor así? Sí. Se oye bien. Bueno, pues en 1962 nos está hablando un abogado de que estos carteles, los carteles en los que aparece el monumento, se extienden por toda Europa, se nos conoce por toda Europa. Sin embargo, que se diga en estos momentos, en 1962, ¿y a qué viene eso? Quiere decir que hay algún problema de fondo. Entonces ese problema vamos a ver si lo podemos ver. Por eso he dicho observar. Tenemos que tener esa observación para que veamos. Lo que sí quisiera decir, el personaje, la figura más importante de este monumento, la más importante, es el general Álava. No todo lo que añade a continuación por arriba Gabriel Borràs, el que hizo el monumento, no. Lo más importante, lo que se le pidió, es el general Álava, y en torno a esa figura se construye todo lo demás. Esto lo iremos repitiendo a lo largo de este rato que estaremos, porque es la figura principal e importante. Y otro detalle interesante es que ambas figuras, la del monumento y la que está al fondo, la Virgen Blanca, son dos figuras que van a estar continuamente en contacto, van a formar un binomio, porque uno va a ser el salvador de la ciudad y la otra va a ser la patrona de la ciudad. Ese binomio se va a repetir en muchas ocasiones a lo largo desde que se construyó el monumento. Bueno, pues cuando un visitante viene a Vitoria y se encuentra con este monumento, si no tiene nadie a quien preguntar, pues de momento ya tiene una información en el propio monumento, que se trata de una batalla, como se ve en la parte superior, y en la parte inferior se ve o no se ve. En la parte inferior ya vemos cosas modificadas. Hay algún problema, iremos viéndolo. En la parte inferior nos habla de que es la guerra de la independencia, y así la gente puede localizar, y vemos que también está la fecha, y así a primera vista el que llega a Vitoria ya sabe de qué va la cosa. Lo que no sabe es lo que puso el autor para que en lugar de la guerra de la independencia apareciese. ¿Por qué no apareció? Pues porque tenía más difusión el tema de la guerra de la independencia, y puso el teniente general don Miguel Ricardo de Álava protegiendo a su ciudad natal. Este es el aspecto más importante del monumento. Dejaros de si Wellington, que si dejaros de eso. Este es el dato más importante. Lo seguiremos insistiendo a lo largo de este ratito. Pero hemos dicho que hay un problema, hay un problema que está de fondo. Vamos a ver un poco la prensa, y en 1930 tenemos en el Heraldo Alavés que un tal Francisco Javier de Landaburu, que precisamente tiene una calle en Vitoria, nos dice en un artículo, Monumentos Errantes, con cierta ironía, que ese monumento a ver, que no me pierda, que debía guardarse desmontado en los almacenes municipales para mejor ocasión. Está clarito lo que ha dicho, ¿no? Y también tenemos un poco más tarde, en el 62, otros personajes, que los vemos, Félix Alfaro y Emilio Apray, que este monumento debería estar mejor en Jundiz, donde se desarrolló la batalla. Falso, allá no se desarrolló la batalla, en Jundiz. Allá estuvo el puesto de mando, pero nada más. Nada más. Como veis, hay marejada. Hay esa marejada
va a concluir que a lo largo del tiempo el que va a ser olvidado va a ser el monumento, y ese olvido va a provocar este deterioro. Esto es lo que se ve, parte de lo que se ve en el monumento, con los destrozos que tiene. Entonces, en el Bicentenario quisimos dar información de este monumento, qué es lo que había, porque la gente vitoriana no sabía qué tenía este monumento. Bueno, pues hicimos esta guía didáctica para que se conociese, dábamos información de un poco de historia, cómo se llegó a construir un monumento titulado hasta este momento a la batalla de Vitoria, pero hemos descubierto que no era exactamente a la batalla de Vitoria, era algo mucho más. Entonces informábamos de todo lo que había en cada cara, que representaba, etcétera. Fuimos a un departamento de educación en Álava porque nos parecía interesante que esto tenía que tenerlo todos los profesores, para que cuando con sus alumnos visitan el monumento sepan de qué hablar. Lo que se nos dijo es que se trata de un tema bélico. Falso, no es un tema bélico, es historia. Y nosotros somos herederos de esa historia. Es historia. Pero ya podéis imaginar por dónde, o sea, qué oportunidad tuvimos en que llegase al profesorado. Ninguna. Entonces, a final del pasado curso, hablamos con Hispania Nostra para decirle cómo estaba el monumento, para ver qué se podía hacer, y entonces nos mandan la información siguiente: te informamos de que el Comité Científico ha considerado oportuna la inclusión del monumento a la batalla de Vitoria y también a un caserío de San Sebastián en la lista roja. Bueno, de momento ya tenemos que se va a incluir, ¿vale? Entonces ya tenemos un concepto de que hay un problema en este monumento. En la segunda parte voy a hablar de un aspecto en el cual nos han preguntado muchas veces, pero ¿dónde tuvo lugar la batalla de Vitoria? Porque en Vitoria, bueno, pues para que tengamos una idea de dónde, ahora abrimos esta segunda parte. Este es el campo de batalla, son 23 kilómetros que tiene el frente, el río Zadorra. Esa línea más oscura es el río Zadorra, que separa ambos ejércitos. La margen derecha es el ejército aliado y la margen izquierda está el ejército imperial. Pero como no se ve la parte de la Puebla, vamos a ver si en este otro se ve mejor. Se ve mejor porque empieza la batalla en el extremo izquierda, en aquella corte del monte que son las Conchas de la Puebla. Ahí es donde empieza, y va a tener 3 momentos o 3 sitios, o como dice alguno, hay 3 batallas. En esta batalla de un frente de 23 kilómetros habría como 3 batallas. La primera en los montes de la Puebla, montes de Vitoria; la segunda en el centro, por la zona de, no sé si veis dónde está Jundiz, porque no tengo para señalar, sino esa es la pega. Bueno, pero ese es el campo de batalla, y el río. Ratón igual, sí. Sí, ratón. Sí. Vale, perfecto. En la parte central, aquí está Jundiz, aquí está el resalte de Iruña, y el frente que va a llegar hasta Durana, aquí es donde se va a cortar el camino. Bueno, pues ya tenemos una visión de este campo de batalla, que seguro que muchas personas de aquí no lo tendrían claro cuál era ese monte. A ver, ¿qué supuso esta batalla? Para los ingleses, memorable acontecimiento a que se debe la libertad de la península y en gran parte de la de toda Europa. Estas letras, este texto tendría que estar escrito con letras de oro en algún sitio visible de la ciudad. Es una pena. Bueno, por parte francés, ¿qué se dice? Víctor Hugo, el general Hugo, el padre de Víctor Hugo, en sus memorias nos habla de lo importante que fue esta batalla, y le va a decir que fue la Waterloo del rey José.
Y entonces tenemos ahí los dos Waterloo. En una pierde su hermano, el hermano de Napoleón, y en la otra pierde Napoleón. La importancia que está dando el general Hugo, que siempre acompañaba a José I. En el bicentenario, que hace poco lo hemos tenido, el The Times inglés recuerda que la batalla de Vitoria apenas figura en la memoria pública, pero podría decirse que fue incluso más importante que Waterloo. Es importante lo que está diciendo. Lo que pasa, la leyenda gris, vamos a dejarla en gris. En gris. Bueno. El facsímil de la leyenda negra. ¿Y qué más? Solamente los pertrechos que se recuperaron, algo insólito que no había pasado en ninguna de las batallas. Bueno, pues aquí tenemos un poco lo que ha pasado en esa batalla, una visión un poco global. Pasamos al otro apartado, la tercera parte, el general Álava como salvador de la ciudad. Pedro Egaña, cuando vienen los restos del general Álava desde Francia y se quieren enterrar en Vitoria, recuerda, como él no puede ir porque ya está muy mayor, pero recuerda y publica su infancia, cómo pasó cuando el hecho este de la batalla de Vitoria, cómo oían pasar las bombas de cañón por encima de la iglesia de San Pedro. No es demasiado, pero bueno, cómo los vitorianos de esa zona de la iglesia de San Pedro se subían a los tejados para ver cómo iba la cosa, porque el resultado estaba claro. Después de una batalla en torno a una ciudad, esa ciudad es saqueada. Eso lo estaban esperando ya. Bien, pero resulta que no llegó a producirse ese fenómeno porque hubo alguien que cerró las puertas de la ciudad. Y cuando le vieron entrar, gritaban por la calle Herrería, gritaban por la calle: ¡viva el general Álava! ¡Viva Álava! ¡Viva nuestro Salvador! Ahí está generándose ya ese concepto de salvador de la ciudad. Ese concepto se va a repetir de forma continuada siempre que se hable de general Álava, el Salvador, porque después se le va a regalar una espada de oro a nuestro Salvador, porque el segundo año, en el 15, segundo aniversario, se le va a regalar algo. A ver, algo hay que hacerle al general para que nos recuerde, a ver, ¿cuál es el sitio más importante que recuerde ese hecho de el general Álava en Vitoria? Pues el sitio donde se cocían todas las noticias era el Mentirón, es decir, la Plaza de la Virgen Blanca. Ahí es donde se cocían todas las noticias y donde se hacían ajusticiamientos, o como digamos, donde se cometían pues muchas barbaridades, se denunciaba, etcétera. Aquí es donde ocurría todo. Y al final, en la batalla, el general Álava pasó por ahí y enfrente quisieron poner a su Virgen, a la Virgen Blanca. Este es el sitio más representativo. Recordémoslo porque a lo largo del siglo, cuando se quiera hacer un monumento, se va a repetir, se va a poner en cuestión a ver dónde se va a hacer. No, si la Virgen Blanca no estuvieron para nada. Bueno, a ver, que se mueve, voy para atrás. Se te ha puesto en bucle, no sé por qué. Bueno, sigo insistiendo que esta es la figura más importante del monumento, que nos acordemos de ese dato, la más importante del monumento, siempre que os pregunte el Wellington, no, esa es la más importante, porque cuando salieron las bases se puso la única condición: que aparezca el general Álava. Esa es la única condición, y de hecho los artistas que presentaron, todos tenían que presentar al general Álava, y todos una figura ecuestre. Como veis, todos tienen la figura ecuestre en esas maquetas. Bueno, pues ya tenemos al general Álava, ya tenemos hecho el monumento,
¿Y qué se va a recordar en esa fecha, en ese momento? Se va a recordar, el pueblo vitoriano va a recordar que quiso ver y rendir un homenaje a la memoria del ilustre Alavés. Para nada se acordaron de que si Wellington está en el segundo piso, que si más arriba está... No. Esa es la figura central. Y eso lo vamos a seguir insistiendo a lo largo de la charla, porque creo que lo más importante en este monumento. Y el problema de la ubicación va a ser un problema que va a estar vigente a partir de que salieron las bases y se quiso poner el monumento. Se acordó en 1909 ponerlo en la Virgen Blanca. Follones, problemas. Vuelven en el 13, que se acuerda de nuevo en la Virgen Blanca. Siguen los problemas. Más tarde, en julio de 1913, hubo que decir en la Virgen Blanca. Hubo un partido de los jaimistas, era una sección de los carlistas, que seguía insistiendo en otro sitio. Pues hasta que al final, en el 14, se determinó que sea en la Virgen Blanca. Eso quiere decir que va a traer cola. Ya lo hemos visto que en el siglo XX a dos personajes que decían que ese hay que cambiarlo de sitio. Bueno, por fin se va a hacer ahí, porque las bases tienen que conocer a los artistas, tienen que venir a reconocer el sitio para ver qué se puede hacer. Bueno, pues con esta idea pasamos a la cuarta parte. En la cuarta parte quiero ver ese monumento. Vaya, está empezando otra vez. No, es que le has dado 2 veces. A ver, tienes este y luego la siguiente es esta. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de este monumento. Si ya se está recordando que hay que hacer algo al general Álava, empiezan los primeros a pedir ya monumentos. ¿Cuándo se piden? Pues cuando mueren, nos llega el aviso de que ha muerto en Francia, y viene la noticia y resulta que a Wellington, que en la muerte de Wellington se le hizo un monumento, una columna. A Nelson también hizo en columna, pues que menos que al general Álava, a nuestro general Álava, se le haga un monumento con una columna. Ahí viene en 3 periódicos en Madrid, aparece la noticia, dice que el ayuntamiento aprobó elevar una columna para el general Álava, 1852, pero no había dinero. Entonces, a ver, se va a seguir insistiendo. Un poco más tarde, en el 64, se insiste un monumento al que fue el libertador de la ciudad. ¿Y qué se pide? En esta ocasión se pide que esté que sea una figura ecuestre. Más tarde ya en el 98, estamos todavía en el siglo XIX, se va a pedir una fuente. Pero todo esto que se pide siempre es con subvención popular, que sean los ciudadanos los que paguen el monumento. Es difícil sacar el dinero, pero siempre se pide eso. ¿Y por qué? En la segunda que hemos resaltado, porque evitó el saqueo de la ciudad. ¿Y dónde? A los pies, en el último, a los pies de la Santa Virgen. Vuelve el contacto general Salvador con patrona de la ciudad. ¿Y cómo se pide y cómo tiene que ser ese monumento? Que una fuente con jardines alusivas, etcétera. Entonces hemos hecho una recopilación de momentos que se han pedido monumentos, de qué forma era el monumento que pedían en el 52, una columna, en el 64, ecuestre. Todo esto por suscripción pública. Todo, que tenerlo en cuenta. En el 98 pasamos al siglo XX, seguimos pidiendo una figura ecuestre, hasta que ya en 1913 llega el centenario, y lo único que tenemos es que había que hacer algo, por lo menos poner la primera piedra. Menos mal que después de esta fecha ya salió, la fecha del 21 de junio, que hay que hacer un monumento y salen las bases. Bueno, algo ya se ha hecho, ya salen las bases. Fijaros las fechas que he puesto en la parte inferior: 1909, 1911. 1909 llega, nos enteramos de que es que ya en las Cortes de Cádiz, en el 1813, se había aprobado hacer un monumento. Pero ¿quién sabía eso? Nadie, porque no había llegado a esa noticia, porque Fernando VII había cortado toda posibilidad. Entonces
y hay posibilidad de sacar dinero para construir un monumento, pero seguía habiendo problemas. Era alguien que se decide en el 11 a pedir una subvención para hacer ese monumento. Son Eugenio Cerdán, Federico Baríbar, que son gente que ya conocéis. Alfonso XIII inmediatamente da el visto bueno para ese monumento. Salen las bases, y ¿qué se pide en la base? Que forme parte integrante del monumento la figura del teniente general don Miguel Ricardo, hijo de Vitoria, etc. Esto es lo que se pide. Y de lo demás, pues alegorías que haya, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Gabriel Borràs, que era discípulo de Benlliure? El día de la inauguración de este monumento no se va a hablar de guerra, se va a hablar de paz. Por eso a este monumento también se le llama Monumento de la Paz. Solo se habla de la paz. Se habla del ángel que trae el ramo de olivo, que es el símbolo de la paz. Se habla el alcalde habla de los franceses, si estuviesen aquí les daríamos un abrazo. Solo se habla de paz y de gracias a esta guerra que nos trajo la paz. Por eso este monumento es monumento a la paz. Y recordamos que se alza el monumento que besa los pies de la Virgen Blanca. Seguimos insistiendo en este aspecto porque nos parece fundamental. Pero a ver, ¿qué es lo que Gabriel Borràs vino aquí para informarse, a ver qué es lo que podía poner ese monumento? Porque había hecho uno en Valencia y era al poeta Teodoro Llorente, y le hizo un monumento también piramidal con simbologías, rematado por una figura femenina que representaba a Valencia. Esas representaciones, terminar un monumento de forma piramidal y que esté dedicado a la ciudad, lo vemos también en Zaragoza. Los sitios de Zaragoza, la figura femenina que está en la parte superior representa a Zaragoza. Bueno, pues vino aquí y en las bases, como le dijeron, que esté el general Álava. Entonces nos pone, ahí tenemos al general Álava protegiendo a los ciudadanos. Pone el monumento, el escudo de Vitoria, y claro, ¿de dónde copia estas figuras? Porque tienen chalecos, tienen abarcas, tienen esos calcetines gordos, hay un señor con un sombrero. A ver, fijaos en ese detalle. Esto lo tiene que coger de algún sitio. ¿Dónde lo va a coger? Pues del pintor que tenemos en ese momento en Vitoria, que es Díaz de Olano. Fijaros en el sombrero que tiene el señor. El sombrero es un elemento que se tiene, no boina, sombrero, como veis, es un elemento que tenemos. Y también aparecen figuras femeninas. Resulta que esta figura que está detrás de los bueyes, ya vemos un poco el pelo, ya vemos que viste de largo, en la parte de atrás hay otra que se cubre el pelo. Resulta que esta es una modelo que usa, no la uso mucho, Díaz Olano, pero es la novia del escultor que tiene Gabriel Borràs en Vitoria. El escultor lo había apuntado en algún sitio, pero bueno, tampoco es importante para que se nos quede. El escultor que trajo, que era valenciano también como él, pues se enamoró de una chica de Estarrona, que ahí está la conexión con Díaz Olano, ¿vale? Perfecto. Entonces, fijaos también que de aquí puede coger imágenes, y fijaos en este otro elemento que está en el monumento, esa, no sé cómo le llaman a esa blusa, esas mangas un poco... Farol, de farol, pues bueno, sí. Pues esa, fijaos a ver dónde las puede copiar. Sí. La figura de la izquierda perfectamente puedes copiarla de ahí. Yo creo que ese contacto de su escultor con una novia en Estarrona pudo ser ese contacto. Bueno, ya tenemos pues que ha copiado cosas de Vitoria para reflejarlo en el monumento, porque tiene que poner cosas, tiene que conocer Vitoria. Vamos a ver
Claro, si me mandan a hablar del general Álava, tendré que poner sus medallas, que es lo más representativo, y de dónde, o qué medallas son, o de dónde las copia. Ahí va, es que habían puesto en el edificio de la Diputación 2 esculturas a los diputados que más sobresalieron en esa época. Uno era de derechas y otro de izquierdas. Bueno, uno era absolutista, Prudencio María de Verástegui, y otro era liberal, general Álava. Bueno, 2. Pero los pusieron a los 2 porque representaban a la ciudad independiente de sus ideas. Interesante lección esa. Muy necesitada y muy necesaria hoy día también. Bueno, y tenemos ahí un cañón. ¿Qué pinta ahí un cañón? ¿Tendrá alguna relación con Vitoria? Ya lo creo que tiene una relación con Vitoria, porque nos dicen, entre ellos González de Chávarri, que Wellington entregó al ayuntamiento el cañón denominado Dragón, que fue el que recogieron los jóvenes de Vitoria cuando, después de la batalla, lo recogieron y se lo entregaron a... Bueno, los controlaba Wellington, pero por influencia del general Álava se lo va a regalar a la ciudad. ¿Qué es lo que va a hacer la ciudad? La ciudad va a grabar el escudo de Vitoria y va a escribir una frase en ese cañón. Soy el terrible dragón a quien libraron con gloria los jóvenes de Vitoria del poder de Napoleón. Este cañón que nos lo dio para que sirviera para los acontecimientos más importantes de la ciudad, se nos escapó de las manos. Y este Gonzalo de Chávarri sigue diciendo: lástima que con ellos no se hiciera en un monumento conmemorativo en el centro de la plaza. Seguimos insistiendo en la plaza vieja, que desaparecieron, con otros 2 pequeños, desaparecieron con las guerras carlistas, desaparecieron. Ya sabemos ahora dónde está, pero ese cañón tenía que estar aquí, porque tiene el nombre de Vitoria, y es una pena que no esté, pero está publicado el libro en esos momentos en los cuales se estaba hablando mucho preparando el bicentenario, y claro, el cañón era una figura imprescindible en aquel momento, porque se empieza a recordar otra vez en esos comienzos de siglo. Bueno, pues no lo tenemos, pero veremos si algún día podemos recuperar. ¿Y cómo termina el monumento? Pues algo alegórico. Hemos visto como en Zaragoza está la alegoría a la ciudad, en Valencia, a la ciudad de Valencia, y aquí Borrás, pues seguro que quiso hacer algo parecido. Bueno, de momento tenemos una matrona con corona torreada. Fijaros en estos detalles, fijaos bien, porque vamos a ver otra imagen, a ver si veis semejanzas. Tiene una bandera con un mástil, tiene una rama de olivo, hay un ángel, por lo menos uno, y junto a esa matrona está una figura desnuda a su derecha, que representa al pueblo, pero podría representar a la ciudad, a la provincia, podría haber algunas, eso no lo sabemos, pero algo tendría que haber, porque fijaros a ver si de aquí se pudo sacar. Claro que sí, porque si Gabriel Borrás y estos pintores pasaron por la Academia de San Fernando en Madrid, y ese primer cuadro, el de la izquierda, que la Diputación se lo mandó pintar a Diego Villanueva, pues están reflejando a Álava en esta escena, que la van a repetir después. Antonio González la va a repetir un poco después, y ahí está representada Álava con su escudo. La matrona será la patria. Si nosotros en otros hemos visto que puede representar a la patria, pero sí, fijaros que está la corona torreada, está el mástil, ya no es el mástil de la bandera, es el mástil del otro símbolo que tenemos, que es San Prudencio. Y San Prudencio, ¿qué lleva en la mano? Una rama de olivo. Pues seguro, y hay ángeles, y hay angelitos
que en el de Vitoria es un ángel, ya es el ángel de la victoria, pero aquí los tenemos también. Seguro que esto lo copió porque lo vio en Madrid y después lo vio aquí en el Palacio de la Diputación. Pues seguro que tenemos aquí recogido, o copió esto para reflejarlo en el monumento. Bien, y pasamos ya a la sexta parte, ya estamos concluyendo también. El monumento se desmorona. Fijaros, dos imágenes, la de ayer y la de hoy, que se nos ve. Bueno, pues ese monumento, cuando no se protege, sucede esto, que en un acontecimiento de celebración de un partido de fútbol, en el pasado Olimpiadas, un equipo triunfa y para celebrarlo hay que pisotear el patrimonio que tenemos. Se suben encima del caballo, se sienta el caballo junto al general Álava, se pisotean las figuras del fondo, aquí se está apoyado en las botas del general para haber pasado cualquier cosa. Avisamos con tiempo y al día siguiente, menos mal que pusieron a la Rechaña para que no se suban más. Bueno, pues para poder recuperar este monumento quisimos hacer un trabajo hicimos este trabajo de recopilación para recordar la historia de este monumento, la evolución del monumento, simbología del monumento, todo para que se entregó a cada concejal de ayuntamiento y a cada diputado de diputación para que supiesen lo que tenemos. Bueno, respondieron ¿de qué forma? Pues apoyando todos los partidos políticos del ayuntamiento apoyaron que hay que rehabilitarlo. La Diputación respondió que sus técnicos van a estudiarlo. El que también respondió la Hispania Nostra poniéndolo en la lista roja, y el que no respondió es el gobierno vasco. El gobierno vasco niega al monumento de la Basílica de Vitoria la protección como bien de interés cultural. Se nos mandó el escrito, hablaban de generalidades y termina. A la hora de leer, quería ver la conclusión, ¿qué es lo que dice al final? A pesar de todo lo que palabrería que estuvieran diciendo, sin embargo, el monumento no presenta las características que le hagan merecedor de protección cultural especial al amparo de la ley. Una ley ahí gorda, solamente por ponerte la ley, pues dices, joder, aquí hay mucho. Entonces, miras a la ley, y dice que todos aquellos bienes culturales inmuebles que ostenten un valor artístico, o histórico, arqueológico, etnológico, antropológico, paisajístico, arquitectónico o de cualquier otra naturaleza, si tuviesen alguno de estos valores, se le puede considerar bien de interés cultural. Como a Vitoria, al nuestro, no vieron ni que sea, no tenía valor artístico, ni valor histórico, porque dice la ley que basta que tenga uno para declararlo. Pues entonces, si no se declara, quiere decir, ni tiene valor artístico, ni histórico, ni arqueológico, ni etnológico, ni antropológico, no tiene valor. Y se atreven más. Y con eso ya termino. Y se atreven a decir, y hablan de mover el monumento, es decir, de desplazarlo. Y ahora me pregunto, si Esgrimo es que es un sitio pequeño allá y no cabe en todo el mundo, pues habría que buscar otra plaza más grande, ¿vale? Entonces yo digo,
pues como la bajada del Celedón es una plaza pequeña y no cabemos todos los de Vitoria, vamos a llevarlo a Olarizu, porque hay campas, allí cabe todo Vitoria, y hay una tirolina que baja desde el Olarizu. Sería espectacular. ¿Merecía la pena llevarlo? No, porque se descontextualiza. Porque no está con... la historia es otra. Está unido a la historia. Es que el monumento está unido a la historia. Pues leemos la conclusión. Respecto a las dudas sobre su ubicación, muy fino, muy fino. Y pese a corresponderle al ayuntamiento tal cuestión, sí entendemos que su movimiento, no lo dicen, su movimiento, no sé, ¿tendrá patas o a qué se refiere su movimiento? Su movimiento, siempre que se haga a un lugar con similar carga simbólica, con similar, y que no desmerezca al conjunto, no tendría mayor importancia, ya que, y ahora viene el razonamiento, es que ya que su actual posición es fruto de las condiciones urbanísticas del momento de su creación. Son listos, ¿no? Lógico, claro, son listos. Y ya que su actual posición es fruto, bueno, ya hemos dicho, ya que su actual posición es fruto de las condiciones urbanísticas del momento de su creación, vale, totalmente desvinculado del hecho y de los personajes que conmemoramos, totalmente desvinculado del hecho, que está desvinculado del hecho. No han leído esto, no han leído el libro que les hemos dado, no han leído, y además, y de los personajes conmemora. ¿Cómo que personajes? Si es solamente uno el que se conmemora, ¿cómo están hablando de los personajes que no hay vinculación? ¡Qué desprecio olímpico! Un desprecio. Bueno, pues en un contexto urbanístico de la plaza y de la ciudad totalmente distinto del actual, lógico, cuando se hicieron las murallas de Vitoria no tiene nada que ver con la actualidad. Se hicieron en su momento, la actualidad es otra. Pero porque ya no se han hecho en este momento, hay que tirarlas, hay que quitarlas. No tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Es un desprecio total. 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 Consideramos que esta conclusión es un desprecio total a la historia de la ciudad, al patrimonio a la vez y a la solicitud que nuestra asociación presentó. Creemos que no nos merecemos esta respuesta. Y salvemos el monumento, ya veremos de qué forma. El monumento de Vitoria. Y con esto ya he terminado, muy enojado por supuesto, pero por esos desprecios y por eso negar, no se han leído esto y las contestaciones que respondieron son generalidades. Y lo único que valía era la conclusión. Vale. Muchas gracias. Impresionante, ¿no? No sé si queréis hacer alguna pregunta a Pachi o a Carlos. ¿O queréis comentar algo? Bueno, yo sí tengo una duda. ¿Hay por ahí al fondo? ¿Duda? Sí, le preguntaría. Espera, ¿qué te acerco? Sí, no puedo quitarlo. Ahora. Contramano, por favor. Buenas tardes. Bueno, ese texto, Mariano Ozores no lo habría mejorado. No lo habría mejorado. Y tuvo textos buenísimos, ¿eh? No lo habría mejorado. Bien. No, habría que decir, de lo que estamos convencidos no nos tenemos que convencer. Por lo tanto, y si estamos con libertad para hablar, pues ya se sabe por qué el gobierno vasco no quiere incluir, porque decir, todavía si le pones 20 adjetivos, todavía le faltaría alguno. Eso es una, así es. ¿sabe? Evidentemente, así es.
es una historia nacional, es el monumento y el sitio de Vitoria, ¿qué es? Pues efectivamente. Ese es su problema. Está claro. Carlos, bueno, Sí. es que contigo se podrían hacer preguntas. Hablando sobre la leyenda negra, está claro que la leyenda negra ha existido, pero ha existido desde el 1500 hasta nuestros días. Y como, mira, y hablando de Elvira Rocabarea, de la cual esos dos magníficos libros, yo les he, vamos, me parecen de la primera rey a la última válidos por críticas algunas que hayan tenido. Fíjate, en cambio no estoy de acuerdo con una posición que dice Elvira Rocabarea, es decir, todos los imperios han tenido leyenda negra. Yo le he dicho, hombre, no, nadie como el Imperio Español, ninguna, porque además en el Imperio Español siempre ha habido intereses complementarios de todas las potencias, pequeñas, medianas y grandes, de su condición, de su misma religión y de las parecidas y de las contrarias, y hasta del papado podríamos decir. Eso es una... Y cuando dice, bueno, grandes imperios, el Imperio Soviético no ha tenido leyenda negra. El Imperio Soviético sí se sigue hablando bien hoy de él, y el Imperio Americano es verdad que en Europa ha habido antiamericanismo, pero toda la propaganda cultural de las películas le salvaban de todo eso. Por lo tanto, nadie como el Imperio Español. Y yo te digo que yo ahora mismo, ya te he dicho antes en la introducción, que me considero, es decir, he sido pues de esas personas que, hechas de que me ha creído, que ha asumido la leyenda negra, porque el problema de la leyenda negra española, pues no es que te vaya a decir que es el de la mujer violada que cree que ha provocado. Es decir, pero y aquí lo dice muy bien en cuanto al Imperio Español por comparación con otros. Pero sin entrar a hablar de lo que fue el Imperio Español en América, las guerras napoleónicas, que en España hay afrancesados por millón. Uno de los grandes afrancesados, Pérez Reverte, que dice las 24 horas del día que bandera, patria y religión le repelen. Habría que decir, oye, las banderas no repelen a todos, la religión no repelen a todos, y la patria no repelen a todos. En fin, pero las guerras napoleónicas fue un desastre absoluto en el acontecer español. Es decir, la destrucción del patrimonio histórico que ha hecho, que provocó las guerras napoleónicas fue enorme. Mira, yo ahora mismo estoy trabajando de voluntario en el Archivo Diocesano de Burgos. Nos piden una cosa, nota. Tengo allí la nota, y algunas tengo hasta aquí copiadas. Las tropas napoleónicas destruyeron la iglesia, destruyeron los libros, destruyeron los archivos. Hay archivos. Archivos del 1300 que hay en España, porque, claro, todo esto la Iglesia Católica lo documentaba todo. Por duplicado y por triplicado. Lo documentaba todo. Es decir, y te voy a decir, pues un pueblo famosísimo, Frías, tiene documentos que tengo en India del 1200. Del 1200. Diciendo, pues bien, te voy a decir Cameno, al lado de Briviesca. No quedó nada. Y eso fueron las tropas napoleónicas. Diciendo, y leyenda negra, habría que decir, no tiene leyenda negra las invasiones napoleónicas. Ahí está la desgracia, que no tiene leyenda negra. Porque leyenda negra es aquello que a una persona que ha hecho algo bien dice, oye, cuidado, no vamos a permitir que de ti se hable bien. Vamos a modificar la realidad. Y esto dice, y si no te gusta, creamos otra. Y en eso han sido pues unos artistas. Y diciendo, y la leyenda negra, pues en España empezó con los del 98. Pero yo, simplemente un dato, ¿no? Yo en la facultad pues estudié a los regionalistas, concretamente Lucas Mayada, Macías Picabea, Ganivet, Costa. Y ahora me da por ir a ver a los libros y dije yo, pero es que esta gente criticaba todo. Si es que decía, todo hablaban mal de España. De que si la agricultura, que si esto, el trigo, que si... Claro, comparar el suelo agrícola español con el francés, pues claro, no es para eso, es que en Francia parece que pensó la divina providencia en crear ese suelo que tiene en ese hexágono tan maravilloso que le pusieron. Pero ha habido, ya que has hecho mención a Julián Marías, pues Julián Marías tiene un libro, Ensayo sobre el siglo XIX español, donde hay la relación cantidad de autores españoles que participan en el diccionario geográfico histórico diciendo, vamos, al nivel de la enciclopedia francesa. Simplemente que no se conoce. Pero bueno, pues unos son así. Es decir, y para terminar, dos hechos. El hecho más importante de la historia de la humanidad, como muy bien dicen ya muchos
hispanoamericanos fue lo que España hace en América. Y uno, para mí, de los más negros es la Revolución Francesa. Pues bien, la Revolución Francesa no tiene leyenda negra. Ahora mismo, después con el Reynald Scherer, el libro que sacó en el 85 de la Pan de Banche, pues ya hay vuelta y está viendo en Francia ya programas, y está lleno en YouTube, sobre lo que fue la Revolución Francesa. Pero yo te voy a decir, amigos míos de izquierda, cuando hablamos de la Revolución Francesa, al final te digo, mira, la mayor aportación de la Revolución Francesa fue la guillotina. Bueno, dejamos de hablar, ya hemos roto la conversación. O sea, pues bueno, ¿qué aportó la Revolución Francesa? Que no tuviéramos ya, que no dijera la Escuela Salamanca, o en cuanto a la democracia, lo que fueron los americanos. Cuando Mariana. Mariana, efectivamente. Pues bien, pues ahí está, nos lo hemos querido todos. Y sin entrar ya, mira, pues casualmente el sábado, pues tuve un intercambio de impresiones en Toledo con José Luis del Pozo Pajarnés, en el libro este famoso que he hecho. Pues claro, si luego, es decir, porque en Francia, para terminar, Mélenchon y Marie Le Pen piensan lo mismo de la Revolución Francesa. O sea, no pueden modificar nada. En España, sobre lo que es la historia de España, una opción política es lo más negativo que ha habido, y la otra opción política es me voy a callar porque si digo algo los otros me cuelgan del muro. Y en este libro de Pajarnés pues ahí queda todo dicho. Nada más. Vale, bueno, muchas gracias. ¿No sé si hay una pregunta más? Sí, de acuerdo. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Una para el monumento. Si realmente el monumento está pensado para General Álava, ¿por qué se pone en piedra, que es menos noble que la parte superior que se hizo en bronce? Y luego otra pregunta sobre la leyenda negra. Para ser justos, creo que también ha habido muchos hispanistas ingleses que nos han sacado la cara y han hecho buena crítica de España, que yo creo que han sido los primeros que nos han recuperado un poco y nos han recordado que realmente España sí que dio mucho a la historia de la humanidad. Sí. Contesta primero, Pati. Se inaugura el monumento en 1917. En ese momento preciso está la Primera Guerra Mundial. Hay problemas de abastecimiento y el mármol que se quería poner en la parte baja, pues hubo que cambiarlo con piedra de la provincia porque no había forma de traerlo de otro sitio. Y para el bronce hay problemas, muchos problemas, hasta que se pudo disponer de ello. Fueron continuos retrasos para poder terminar el monumento. Entonces, repito, hay una guerra mundial y a propósito de esa guerra, como todo el mundo habla de paz, en Vitoria va a prorrogar esa idea y va a colocar en una de sus calles el nombre de La Paz, la calle La Paz. Está en consonancia pues, con todo lo que está pasando en Europa en ese momento. Hay problemas de abastecimiento y hay problemas de no haber hecho antes las cosas mejor con el dinero primero que se concedió para hacer este monumento, que era 4 veces más. Pero el carácter que nos achacan en la prensa, pobre Vitoria, como que somos demasiado calzonazos, bueno, como sea. No sé si te he respondido. Sí. Vale, con respecto a esto, a lo del tema de la leyenda negra, yo ya he mencionado en mi PowerPoint pues que efectivamente hay historiadores británicos como Andrew Roberts pues que tratan de poner cordura en ese relato demencial, y es un relato dominante, por así decir. Es un relato dominante, como ha dicho en la primera intervención, la primera persona que ha intervenido, pues que también proviene de España y sigue en España. España asimila esa idea de ser un país atrasado, inculto, bárbaro, etcétera, etcétera. Y bueno, los hispanistas, en fin. Juan Valera, uno de nuestros grandes eruditos, intelectuales del siglo XIX,
comentaba, bueno, pues él fue diplomático también, ¿no? Y bueno, yo recientemente he publicado un artículo en el Diario Vasco precisamente sobre este asunto, ya animando, ¿no?, a venir a la conferencia, etcétera, y ahí, bueno, pues decía cuál es la imagen que da España en 1868 en el resto del mundo. Él decía, yo, diplomático español, me han enseñado fuera de España lo que es el té, como si no supiese lo que era el té. Me han dicho a ver si cazábamos leones, me han dicho a ver si íbamos vestidos con marsellés y con redecilla, vamos, si íbamos vestidos de majos. Cosas absolutamente ridículas. ¿Que ocurriera en 1808, 1813? Bueno, pues difícil de tragar es, ¿no? Y sobre todo tratándose de un aliado, como he mostrado yo en varias imágenes. ¿Que ocurriera en 1868? Pues hombre, también. ¿Que ocurra en el siglo XXI? Pues es que ya es delirante, ¿no? En el siglo XX. ¿Qué pasa con respecto a tu pregunta, ¿no? Pues que ha habido hispanistas, bien, sí, de acuerdo. Andrew Roberts, ya digo, los Roberts, pues sí, pues dice, a ver, que es que Wellington habla de esto, de la guerra napoleónica en España, pues de unos términos que no son históricos, ¿no? Que no se ajustan a lo que conocemos y cada vez vamos conociendo mejor gracias a la investigación, ¿no? En torno a figuras, por ejemplo, como la de Gabriel Mendizábal, que espero que haya quedado bien retratado. Lo dicho, se sigue hablando. Valera dice, por ejemplo, bueno, hay gente que incluso nos elogia. Dice, pero son elogios condescendientes. ¿Qué ocurre con los hispanistas? Pues en mi opinión, yo lo que he leído de algunos hispanistas o de gente que ha venido a investigar aquí, en unos archivos muy ricos, por cierto. Yo he trabajado en archivos anglosajones y en archivos franceses. No lo digo por patrioterismo. Desde la época de Felipe II, un rey también con mucha leyenda negra y con muy mala fama, se da órdenes para conservar con detalle todo lo que es la administración civil, militar, etcétera, y tenemos unos archivos evidentemente muy visitados por los hispanistas por esto. Algunos de ellos son muy condescendientes. Te voy a decir una frase de Henry Kamen, filipino norteamericano. Esta frase yo recuerdo cuando empecé a investigar hace ya pues cosa de unos 30 años, hacia el año 1996. Bueno, pues ya estás metido en carrera, por así decir, y vas interesándote a fondo por estas cosas. Y Henry Kamen publicó en toda la prensa española del momento, estoy hablando de periódicos de gran tirada, tipo El Mundo, El País y demás, en un congreso que hubo en España, organizado gustosamente por los españoles, poniendo la cabeza en el Tajo, ya que hablábamos de la guillotina, y dijo Kamen, pues, gran historiador hispanista, ha publicado cosas muy interesantes sobre Felipe II mismo, por ejemplo, ¿no?, que mencionaba, y decía, bueno, ha habido un reparto mundial de papeles históricos y a España le ha tocado uno muy malo. A fastidiarse, señores y señoras, así de claro. ¿Qué ocurre? Yo me he tirado 30 años como historiador, ya lo he dicho, yo estoy con Héroes de Cavite por eso, porque es que no puedo concebir que es que todo lo que estoy sacando de los archivos, todo lo que estoy investigando, publicando en prensa, en libros científicos de tirada limitada, como pues, por ejemplo la biografía del almirante Gaztañeta o de este navegante Manuel de Agote, seguidor, digamos, de lo que fueron las navegaciones de Juan Sebastián Elcano. No puedo creer que todo se convierta pues, en una España dividida en 17 celdillas autónomas, en las cuales, es un general vasco, bueno, pues que se ocupen los vascos de él, a más y más, como dicen en Cataluña. Es un general guipuzcoano, que se ocupen en Guipúzcoa de él. Es un general que está dirigiendo un ejército formado, como es el caso de Mendizábal, por santanderinos, leoneses, madrileños, castellanos, asturianos, etcétera, etcétera, etcétera. Su radio de acción llega desde lo que es la frontera con Asturias actualmente, entre Santander y Asturias, Cantabria y Asturias, hasta la frontera navarra con Aragón. En fin, no sé, en otro país, que no sea ese país del que hablaba Henry Kamen, en el cual nos había tocado un mal papel histórico, pues esto no ocurriría. Murat nace en un pueblo, pero Murat es francés. Napoleón nace en Córcega, es corso, pero Napoleón es el epítome de la representación de lo francés. En fin, así vamos. ¿Cuál es el problema? Tú quizás lo ves desde fuera, yo lo veo desde el punto de vista del historiador. Nos machacan, nos laminan, no quiero hablar respirando por la herida, como se suele decir, pero es que es así, los desprecios son continuos. Hay hispanistas que vienen aquí, se les habla del general Mendizábal y te dicen, no, lo primero, ese hombre perdió la batalla de Gébora y además fue degradado. Bueno, Íñigo Montoya, que ya habréis visto que ha sido uno de los impulsores de todas estas cuestiones, me lanzó el envite en el otoño-invierno de este año y me dijo, por favor, vamos a poner, por lo menos en Wikipedia, un artículo que sea un artículo decente, bien documentado, con fuentes históricas, etcétera, etcétera. Recurrimos a las fuentes ya digitalizadas, esa es otra, porque España, aparte de tener muy buenos archivos, tiene unas digitalizaciones excelentes a través de pares. Sin moverte de casa, a través de internet, puedes consultar el documento.
Bien, batalla de Gébora. No aparece por ningún lado, ninguna degradación del general Mendizábal, aparece como voluntario en los lugares de más peligro que le asigne el general en jefe el lugar donde tiene que ir, y eso es todo. Y luego se le da el mando de este ejército que en el norte está evitando en 1812 que a Wellington lo laminen. Bueno, luego viene Bernard Cornwell, publica millones de novelas de estas traducidas a muchos idiomas, y adiós, historiadores españoles, eso existe. Esta gente no está cazando leones, ¿saben lo que es el té? No están en las montañas, no sé, del macizo central asaltando viajeros, robando a los turistas británicos. Eso es lo que cree la mayoría de la gente fuera de aquí, y lo cree debido a eso. Es inútil. Recuerdo que unos amigos me comentaban, oye, muy bueno lo tuyo, lo que publican en sus periódicos y demás. Les dije, mira, amigos del instituto y de la universidad, una pareja, él y ella la conocí en la universidad, él lo conocí en el instituto. Bueno, les dije, mira, hace un año de esto, le digo, pues gracias por los elogios, pero te diré una cosa, profesión equivocada, país equivocado, época equivocada. Gracias a Henry Kamen, un hispanista, ¿te ha tocado un mal papel? Pues ya está, ya vengo yo, no te preocupes, Zulu, ya vengo yo aquí, tú no hace falta, tú si acaso educa a los párvulos, estos niños que están con el vientre hinchado en los monegros, y ya está, ya venimos nosotros desde fuera, los seres superiores, de Inglaterra, de Francia, de Norteamérica, y ya vamos a escribir vuestra historia, y no os quejéis, y dad las gracias. El monumento a Vitoria, eso, bueno, pues está muy bien. Oiga, que pongan más, dice Bernard Cornwell. Ahora ya nos hemos pasado de frenada, porque ahora resulta que las autoridades son tan colaboracionistas, y empleo a conciencia la palabra colaboracionista, que encima lo quieren quitar. En fin, lo dicho, ya nos hemos pasado de vueltas. Esta es la situación que hay, yo lo siento, quisiera que fuera otra, pero si no, no estaríamos aquí. Yo estaría dando clases en Harvard igual, tal vez, quizás, no lo sé. Igual me da, yo ya tengo mi vida hecha aquí, mal que bien. Pero bueno, es que es así de ridículo, es así de esperpéntico, en una palabra. Y esto lo dicen hispanistas, pues en este caso filipino-norteamericano, que es el caso de Henry Kamen, que no le quito ningún mérito. Sí, realmente ha escrito cosas muy buenas, pero bueno, hay anglistas también. A mí se me consideraría en un país normal anglista, porque he estudiado en archivos, como digo, anglosajones y franceses. No existe tal cosa. Julio César Santoyo, que es un historiador de aquí recientemente jubilado, también merece el término de anglista porque estudió y publicó libros muy interesantes, pues por ejemplo sobre Arthur Lee, que es un enviado a Vitoria, del que ya hemos hablado alguna vez, lo envía al Congreso Continental Norteamericano a pedir ayuda a España. Viene a Vitoria, habla con autoridades aquí para que se les envíe armas, pólvora, medicinas, etcétera, etcétera, piezas de artillería. Y Julio César Santoyo pues escribió sobre Arthur Lee, por ejemplo. Escribió también sobre un mercenario que en el siglo XVI, Ser Pedro de Gamboa, entra al servicio de Enrique VIII. Bueno, él es un anglista. Julio César Santoyo, pues bueno, trabajó en la universidad, como digo, creo que ya está jubilado, si mal no recuerdo, y bueno, pues se le conocen unos ámbitos muy reducidos. A Henry Kamen lo conocen en todo el mundo. Henry Kamen va al país, va al mundo, va al periódico que sea, va a la televisión que sea, y lo pasean por ahí para que diga cosas como estas que has dicho. Pues muchas gracias, señores hispanistas. Pues ya está. Pues ahora qué hago, ¿me corto las venas al salir de aquí o me hago un harakiri? Pues no lo sé. En fin, seguiremos aquí con Héroes de Cavite haciendo cosas como estas y a ver si va calando, pues como nuestro querido Sirimiri, la lluvia menuda. Eso espero.